escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Palabra de Dios para el pueblo. Importante, polémico a veces. Si debo de ser sincero con usted, hubo un momento en que vacilé en la semana sobre si predicar o no sobre el tema. Porque antes, cuando Dios me daba la oportunidad de predicar su palabra y era un laico, o siendo laico, era anciano de iglesia todavía, no tenía la presión y podía hablar libremente sobre los diezmos, sobre el dar. Esta es la primera vez que hablo de mayordomía siendo pastor, teniendo la responsabilidad de una iglesia. Y el temor es que se vaya a malinterpretar la intención al predicar este tema. Pero creo que es necesario, hermanos, que hablemos de él, porque la mayordomía es un asunto esencial que debemos entender, que debemos ejercer si es que queremos crecer como cristianos. Hay 5 cosas que son necesarias para crecer como cristianos. Vamos a hablar de ellas en un futuro. Pero dentro de esas 5 cosas que son esenciales para crecer como cristianos está el ejercer la mayordomía. De manera que eso me decidió a seguir adelante y preparar el sermón. Que nuestra mayordomía es algo sobre lo cual rendiremos cuentas ante Dios. Cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, Él nos va a pedir cuentas sobre nuestra mayordomía. Y yo creo que todos nosotros lo que quisiéramos escuchar ese día de parte de nuestro Señor, cuando rindamos cuentas, es que Él nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera escuchar siervo malo y negligente. Yo no quisiera escuchar esas palabras de parte de mi Señor. Me daría mucha vergüenza. De modo que esta mañana vamos a ver, en base a la Biblia, cómo ser buenos mayordomos
de Dios. Una palabra de oración. Por definición, un mayordomo es alguien que maneja bienes que no le pertenecen. En la Biblia, un mayordomo era alguien que el dueño de la casa contrataba para que le manejara todos sus asuntos. Un mayordomo vivía en la casa de su patrón. Un mayordomo administraba todos los asuntos de la casa. Manejaba todos los bienes de su patrón, incluso el dinero. El mayordomo se lo manejaba. Pero esos bienes y ese dinero que el mayordomo manejaba no eran de él. Nomás los administraba. Los bienes eran del patrón que lo había tomado como mayordomo. Hermanos, todo lo que nosotros poseemos pertenece a Dios. Amén. Aún nuestras propias vidas pertenecen a Dios. Amén. De manera que en ese sentido, nosotros somos mayordomos de Dios. Y la Biblia nos llama en repetidas ocasiones a ser buenos mayordomos, a administrar bien todos los dones que Dios nos dio, todos los talentos que Dios nos dio. Si usted tiene un talento, hermano Francisco es buenísimo en su trabajo, tiene facilidad para trabajar la madera, y lo hemos visto. Pero eso no es algo que nuestro hermano Francisco pueda decir: yo lo tengo de mí, yo me di ese don a mí mismo. No, ese talento se lo dio al hermano Francisco Dios, se lo dio con un propósito, que con ese talento nuestro hermano Francisco honre a Dios. Y así es con todos nosotros. Piense en el don que usted tiene, en el talento que usted tiene. Piense en algo para lo cual usted sea bueno, en lo cual usted tiene su manera de subsistir quizá. Bueno, ese don que usted tiene debe ponerlo al servicio de Dios. Debe procurar que todo lo que haga con ese don dé gloria a Dios. Que de otra manera ese talento será un desperdicio. Si no le damos gloria a Dios, hermanos, ese talento que tenemos, si no somos cuidadosos en administrar nuestras vidas, en hacer que nuestras vidas den gloria a Dios, nuestras vidas serán un desperdicio. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios sobre ese mal uso que hicimos de los dones que Él nos entregó. Y eso aplica también para los bienes que Él nos ha permitido tener. Sean pocos, sean muchos, sean el promedio de la gente, estén muy por encima del promedio. Todo nos lo ha dado Dios. Y los bienes materiales que Él nos ha proporcionado también, debemos ser muy cuidadosos en que los pongamos al servicio de Dios. Hablando de mayordomía, el tema más difícil de abordar es el de las finanzas, que tiene que ver con los diezmos. Porque muchos de nosotros estamos dispuestos a reconocer que nuestro trabajo y todo lo que se desprende de nuestro trabajo
lo tenemos, gracias a Dios. Nosotros no tenemos problema. Yo puedo reconocer, gracias a Dios tengo mi trabajo. Todo lo que gano se lo debo a Dios. Pero de eso a aceptar que yo tenga que regresarle a Dios una parte de lo que Él me da, hay una gran distancia. No todos estamos dispuestos a reconocer que así como debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da, debemos regresarle a Dios una parte de lo que Él nos da. Lo cierto es que una de las responsabilidades que más nos cuesta cumplir como hijos de Dios es el entregarle nuestros diezmos. Y tenemos un montón de excusas y un montón de pretextos para no hacerlo. Una de ellas, la más socorrida quizá, es la que tiene que ver con que el diezmo es una ordenanza del Antiguo Testamento. Y como nosotros vivimos en el Nuevo Pacto, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, entonces esta ordenanza ya no aplica para nosotros. Hay cierta verdad en esto, pero vamos a hablar de eso.